Bienvenidos a Pensamiento Oriental, un canal para la difusión de la cultura y la filosofía de Oriente. Apoya este canal con tu suscripción y pulsando el botón Me gusta. También puedes apoyar este contenido compartiéndolo en tus redes sociales. Muchas gracias por tu visita y espero que disfrutes este audiolibro. Pauloma Parva. El regreso de Saunaka. Ugrasarava Sauti, el hijo de Lomaharshana, versado en los Puranas, mientras estaba presente en el bosque de Naimisha, en el sacrificio de 12 años de Saunaka, apodado Kulapati, permaneció de pie ante los rishis presentes. Habiendo estudiado los Puranas con meticulosa devoción y estando así completamente familiarizado con ellos, se dirigió a aquellos ascetas con las manos juntas, así. Os he descrito gráficamente la historia de Utanka, que es una de las causas del sacrificio de serpientes del rey Yanameyaya. ¿Qué, reverendos señores, deseáis oír ahora? ¿Qué debo relataros? Los hombres santos respondieron: Oh, hijo de Lomaharshana, te preguntaremos sobre lo que estamos ansiosos por escuchar y contarás las historias una por una. Saunaka, nuestro reverendo maestro, se encuentra actualmente en el lugar del fuego sagrado. Él está familiarizado con esas historias divinas que se relacionan con los dioses y los asuras. Conoce adecuadamente las historias de hombres, las serpientes y los gandharvas. Además, oh Sauti, en este sacrificio, el brahmana es el jefe. Él es capaz, fiel a sus votos, sabio, maestro de los astras y el aranyaka, orador de la verdad, amante de la paz, mortificador de la carne y observador de las penitencias, de acuerdo con los decretos autorizados. Es respetado por todos nosotros. Corresponde, por tanto, esperar por él. Y cuando esté sentado en su muy respetado asiento, responderás lo que el mejor de los vajjas te pida. Sauti dijo: Que así sea. Cuando el noble maestro se haya sentado, narraré, interrogado por él, historias sagradas sobre gran variedad de temas. Después de un tiempo, el excelente brahmana Saunaka, habiendo terminado debidamente todos sus deberes y habiendo propiciado a los dioses con oraciones y a los manes con oblaciones de agua, regresó al lugar del sacrificio, donde Sauti estaba sentado delante de aquella asamblea de santos de rígidos votos, sentados a gusto. Y cuando Saunaka estuvo sentado en medio de los Ritvikas y Satyas, quienes también estaban sentados en sus asientos, habló de la siguiente manera. Historia de Chovana. Sauti, tu padre leyó anteriormente la totalidad de los Puranas, oh hijo de Lomaharshana, y el Bharata con Krishna Dvaipayana. ¿También los has hecho tu estudio? En esos antiguos registros se narran historias interesantes, entre ellas la historia de las primeras generaciones de los sabios, todo lo cual escuchamos recitar de memoria por tu padre. En primer lugar, estoy deseoso de escuchar la historia de la raza de Brigu. Cuéntame esa historia, te escucharemos atentamente. Sauti respondió: Por mi propia dedicación he adquirido todo lo que fue estudiado anteriormente por los brahmanas de alma elevada, incluso Vaisampayana, y repetido por ellos. Por mi propio esfuerzo he adquirido todo lo que había sido estudiado por mi padre. Oh descendiente de la raza Brigu,
Atiende entonces a los relatos que se relacionan con la raza exaltada de Brigu, reverenciada por Indra y todos los dioses, y por las tribus de Rishis y Marutas. Oh Gran Muni, primero relataré adecuadamente la historia de esta familia como se cuenta en los Puranas. El gran y bendito santo Brigu, se nos dice, fue concebido del fuego del sacrificio de Varuna por el autoexistente Brahma. Y Brigu tuvo un hijo llamado Chavana, a quien amaba mucho. Y de Chavana nació un hijo virtuoso llamado Pramati. Y Pramati tuvo un hijo llamado Ruru por Gritachi, la bailarina celestial. Y a Ruru también por su esposa Pratmavara le nació un hijo cuyo nombre era Sunaka. Él era, oh Saunaka, tu gran antepasado, sumamente virtuoso en sus caminos. Él era un devoto del ascetismo, de gran reputación, experto en leyes y eminente entre aquellos que tenían conocimiento de los Vedas. Era virtuoso, veraz y de costumbres bien reguladas. Saunaka dijo: Oh hijo de Suta, te pregunto, ¿por qué el ilustre hijo de Brigu se llamó Chavana? Dímelo todo. Sauti respondió: Brigu tenía una esposa llamada Puloma, a quien amaba entrañablemente, y se hizo grande por concebir un niño de Brigu. Y un día, mientras la virtuosa Puloma estaba en esa condición, Brigu, grande entre los que son fieles a su religión, salió a realizar sus abluciones. Fue entonces cuando un Rakshasa de nombre Pauloma llegó a la morada de Brigu. El Rakshasa vio a la esposa de Brigu, irreprochable en todo. Y al verla se llenó de lujuria y perdió el sentido. La bella Puloma agasajó al visitante con raíces y frutos del bosque. Y el Rakshasa, que ardía en deseo al verla, se deleitó mucho y resolvió, oh buen sabio, llevarse a la que era tan intachable en todos los aspectos. Mi plan ha resultado, dijo el Rakshasa, y así agarrando a esa hermosa matrona se la llevó. De hecho, ella, la de las sonrisas agradables, había sido anteriormente prometida por su propio padre, aunque la entregó después, de acuerdo con los debidos ritos, a Brigu. Sin embargo, antes de irse, el Rakshasa notó que el fuego del sacrificio se mantenía ardiendo brillantemente. El Rakshasa entonces le preguntó al elemento llameante: Dime, oh Agni, ¿de quién es legítimamente esposa esta mujer? Eres la boca de los dioses, por lo tanto, estás obligado a responder a mi pregunta. Esta dama de tez superior había sido aceptada por mí como esposa, pero su padre la entregó posteriormente al falso Brigu. Dime con sinceridad si esta hermosa puede ser considerada como la esposa de Brigu, porque al encontrarla sola he decidido alejarme con ella por la fuerza de esta ermita. Mi corazón arde de rabia cuando pienso que Brigu se ha apoderado de esta mujer de cintura esbelta, primero prometida conmigo. Sauti continuó. De esta manera, el Rakshasa le preguntó al dios llameante del fuego una y otra vez si la dama era esposa de Brigu, y el dios tuvo miedo de devolver una respuesta. Oh, tú, dios del fuego, resides continuamente dentro de cada criatura, como testigo de sus méritos y deméritos. Entonces, oh tú, respetable, responde mi pregunta con verdad. ¿No se ha apropiado Brigu de lo que yo elegí como mi esposa? Debes declarar con verdad si, por lo tanto, ella es mi esposa por primera elección. Después de tu respuesta sobre si ella es la esposa de Brigu, la sacaré de esta ermita incluso ante ti. Responde con verdad.
Sauti continuó. El dios de las 7 llamas, al escuchar estas palabras del Rakshasa, se angustió mucho, temiendo decir una mentira al igual que por una posible maldición de Brigu. El dios finalmente respondió con palabras que salieron lentamente. Puloma fue, de hecho, elegida por primera vez por ti, oh Rakshasa, pero no fue tomada por ti con ritos sagrados e invocaciones. Entonces, esta dama de gran fama fue otorgada por su padre a Brigu como un regalo buscando bendición. Ella no te fue otorgada por mí, oh Rakshasa. Esta dama fue debidamente hecha esposa del Rishi Brigu con ritos védicos en mi presencia. Ella es su esposa, doy fe de ello. No me atrevo a decir una falsedad. Oh, tú, el mejor de los Rakshasas, la falsedad nunca se respeta en este mundo. Sauti dijo: Oh Brahmana, habiendo escuchado estas palabras del dios del fuego, el Rakshasa asumió la forma de un jabalí y agarrando a la dama se la llevó a la velocidad del viento, incluso del pensamiento. En aquel momento, el niño de Brigu yacía en su cuerpo, y enfurecido por tal violencia, se dejó caer del vientre de su madre, por lo que obtuvo el nombre de Chavana. Y el Rakshasa, percibiendo la caída del bebé del vientre de la madre, brillando como el sol, soltó a la mujer, cayó al suelo y se convirtió instantáneamente en cenizas. La hermosa Puloma, presa del dolor, oh Brahmana, tomó a su descendiente Chavana, hijo de Brigu, y se alejó. Y Brahma, el abuelo de todo, vio a la esposa intachable de su hijo, con ojos llenos de lágrimas. El abuelo de todos consoló a la que estaba pegada a su hijo. Y las gotas de lágrimas que rodaban por sus ojos formaron un gran río, y ese río comenzó a seguir los pasos de la esposa del gran asceta Brigu. Y el abuelo de los mundos, viendo que el río seguía el camino de la esposa de su hijo, le dio un nombre él mismo, y lo llamó Badusara, el cual pasa por la ermita de Chavana. Y de esta manera nació Chavana, de gran poder ascético, el hijo de Brigu. La maldición sobre Agni. Brigu vio a su hijo Chavana y a su hermosa madre, y el Rishi, furioso, le preguntó: ¿Quién te hizo conocer a ese Rakshasa que resolvió llevarte? ¡Oh tú, de sonrisas agradables! Dime quién fue el que te guió al Rakshasa, para que pueda maldecirlo a través de la ira. Y Puloma respondió: Me encontré con el Rakshasa por causa de Agni, y el Rakshasa me llevó gritando como el Kurari. Él mismo, cayendo a tierra, se convirtió en cenizas. Sauti continuó. Brigu, al escuchar este relato de Puloma, se enfureció mucho, y en un exceso de pasión, el Rishi maldijo a Agni diciendo: comerás de todas las cosas. Sauti dijo. El dios del fuego, comprometido con la maldición de Brigu, se dirigió así al Rishi. ¿Qué significa para mí esta temeridad, oh Brahmana, que has mostrado hacia mí? Un testigo que, cuando se le interroga sobre un hecho del que tiene conocimiento, representa lo contrario, arruina a sus antepasados y descendientes hasta la 7ª generación. Quien no revela lo que sabe cuando se le pregunta, sin duda está manchado de culpa.
También puedo maldecirte, pero tengo un gran respeto por los brahmanas. Aunque estos son conocidos por ti, oh brahmana, todavía hablaré de ellos. Así que, por favor, asistan. Habiéndome multiplicado por el poder ascético, estoy presente en varias formas, en lugares del hogar diario, en sacrificios que se extienden durante años, en lugares donde se realizan ritos sagrados, como el matrimonio y otros, y en otros sacrificios. Con la mantequilla que se vierte sobre mi llama, de acuerdo con los mandatos prescritos en los Vedas, los devas y los pitris se apaciguan. Los devas son las aguas y los pitris también. Los devas tienen igual derecho que los pitris y en los sacrificios son llamados darshas y purnamashas. Los devas, por lo tanto, son los pitris y los pitris son los devas. Son seres idénticos, adorados juntos y también por separado, en los cambios de luna. Los devas y los pitris comen lo que se vierte sobre mí. Por tanto, soy llamado la boca de los devas y los pitris. En la luna nueva, los pitris y en la luna llena, los devas, son alimentados a través de mi boca, comiendo de la mantequilla clarificada que se hace puré sobre mí. Siendo como soy, su boca, ¿cómo voy a ser contenedor de todas las cosas, limpias e inmundas? Entonces Agni, después de reflexionar por un momento, se retiró de todos los lugares, de todos los hogares diarios de los brahmanas, de todos los sacrificios prolongados, de las placas de los ritos sagrados y de otras ceremonias. Sin sus oms y vashats y privado de sus swadas y sakas, todo el cuerpo de criatura se angustió mucho por la pérdida de su fuego. Los rishis, con gran ansiedad, fueron a los dioses y se dirigieron a ellos de la siguiente manera. Vosotros, seres inmaculados, las 3 regiones del universo están confundidas por el cese de sus sacrificios, como consecuencia de la pérdida del fuego. Ordenad lo que se ha de hacer en este asunto, para que no haya pérdida de tiempo. Entonces los rishis y los dioses fueron juntos a la presencia de Brahma, y le informaron todo acerca de la maldición sobre Agni, y la consecuente interrupción de todas sus ceremonias. Y ellos dijeron: «Oh tú, muy afortunado, Agni ha sido maldecido por Brigu, por alguna razón. De hecho, siendo la boca de los dioses y también el primero que come de lo que se ofrece en los sacrificios, el comedor también de la mantequilla del sacrificio, ¿cómo se reducirá Agni a la condición de alguien que come de todas las cosas promiscuamente?» Y el creador del universo, al escuchar estas palabras suyas, convocó a Agni a su presencia. Y Brahma se dirigió a Agni, el creador de todo y eterno como él mismo, en estas dulces palabras. Tú eres el creador de los mundos, y tú eres su destrucción. Tú preservas los 3 mundos, y eres promotor de todos los sacrificios y ceremonias. Por tanto, compórtate de modo que las ceremonias no sean interrumpidas. Y, oh tú, que comes la mantequilla del sacrificio, ¿por qué actúas tan neciamente, siendo como eres el Señor de todo? Tú solo eres siempre puro en el universo y eres su sostén. No serás reducido con todo tu cuerpo al estado de quien come de todas las cosas promiscuamente. Oh tú, de las llamas, la llama que está en tus partes más viles comerá sola de todas las cosas por igual. Ese cuerpo tuyo que come carne, al estar en el estómago de todos los animales carnívoros, también comerá de todas las cosas promiscuamente. Y así como todo lo tocado por los rayos del sol se vuelve puro,
Así será puro todo lo que sea quemado por tus llamas. Tú eres, oh fuego, la energía suprema nacida de tu propio poder. Entonces, oh Señor, por ese poder tuyo, haz que la maldición del Rishi se haga realidad. Continúa recibiendo tu propia porción y la de los dioses, ofrecida en tu boca. Sauti continuó. Entonces Agni respondió al abuelo: «Que así sea». Y luego se fue a obedecer el mandato del Señor Supremo. Los dioses y los rishis también regresaron encantados al lugar de donde habían venido. Y los rishis comenzaron a realizar como antes sus ceremonias y sacrificios. Y los dioses en el cielo y todas las criaturas del mundo se regocijaron en gran manera. Y Agni también se regocijó porque estaba libre de la perspectiva de la transgresión. Así, oh poseedor de los 6 atributos, Agni había sido maldecido en los días de antaño por Brigu. Y tal es la historia antigua relacionada con la destrucción del Rakshasa Pauloma y el nacimiento de Chavana. Historia de Ruru. Sauti dijo: Oh Brahmana, Chavana, el hijo de Brigu, engendró un hijo en el vientre de su esposa Sukanya, y ese hijo fue el ilustre Pramati, de energía resplandeciente. Y Pramati engendró en el vientre de Gritachi un hijo llamado Ruru, y este engendró en su esposa Pratmavara un hijo llamado Sunaka. Te relataré en detalle, oh Brahmana, toda la historia de Ruru, de abundante energía. Oh, escúchalo entonces en su totalidad, amablemente dispuesto hacia todas las criaturas. Por aquel tiempo, oh sabio Brahmana, Vishvavashu, el rey de los Gandharvas, se dice, tuvo intimidad con Menaka, la bailarina celestial, y la Apsara Menaka, oh tú de la raza Brigu, cuando llegó su hora, dio a luz a un niño cerca de la ermita de Stulasheka, de gran poder ascético. La criatura yacía abandonada en una parte solitaria de la orilla del río. El rishi percibió que era una niña, brillante como la descendencia de un inmortal y resplandeciente, por así decirlo, de belleza. Y el gran brahmana Stulakesha, el primero de Munis, al ver a esa niña y lleno de pasión, la tomó y la crió. Y la hermosa niña creció en su santa morada. El demente, noble y bendito Rishi Stulakesha realizó en la debida sucesión todas las ceremonias, comenzando con ese nacimiento como lo ordena la ley divina. Y debido a que superó todo su sexo en bondad, belleza y todas las cualidades, el gran Rishi la llamó con el nombre de Pratmavara. Y el piadoso Ruru, habiendo visto a Pratmavara en la ermita de Stulakesha, se convirtió en uno cuyo corazón fue traspasado por el dios del amor. Y Ruru, por medio de sus compañeros, hizo que su padre, Pramati, el hijo de Brigu, se familiarizara con su pasión. Y Pramati la exigió del famoso Stulakesha para su hijo, y su padre adoptivo prometió a la virgen Pratmavara con Ruru, fijando las nupcias para el día en que la estrella Varga, Dvaivata, Purva, Palguni sería ascendente. Entonces, a los pocos días del tiempo fijado para las nupcias, la hermosa virgen, mientras jugaba con sus compañeras de su mismo sexo, llegando su tiempo, impulsada por el destino, pisó una serpiente que no percibió yaciendo enroscada. Y el reptil, instado a ejecutar la voluntad del destino, clavó violentamente sus colmillos envenenados en el cuerpo de la doncella negligente. Y picada por aquella serpiente,
instantáneamente cayó sin sentido al suelo. Su color se desvaneció y todas las gracias de su persona se desvanecieron. Y con el pelo despeinado, se convirtió en espectáculo de aflicción para sus compañeras y amigas. Y ella, que era tan agradable de contemplar, se convirtió en su muerte en algo que era demasiado doloroso mirar. Y la muchacha de cintura esbelta, que yacía en el suelo como una dormida vencida por el veneno de la serpiente, una vez más se volvió más hermosa que en vida. Y su padre adoptivo y los otros santos ascetas que estaban allí, todos la vieron yaciendo inmóvil en el suelo, con el esplendor del loto. Y luego vinieron muchos brahmanas notables llenos de compasión y se sentaron alrededor de ella. Llegaron allí Swasthyatraya, Mahayana, Kushika, Sankamekala, Udalaka, Kata y Sweta, de gran renombre. Bhargava, Kaunakutsya, Arshtisena, Gautama, Pramati y el hijo de Pramati, Ruru y otros habitantes del bosque. Y cuando vieron a aquella doncella muerta en el suelo, vencida por el veneno del reptil que la había mordido, todos lloraron llenos de compasión. Pero Ruru, mortificado sin medida, se retiró de la escena. Mientras esos ilustres brahmanas estaban sentados alrededor del cadáver de Pratmavara, Ruru, muy afligido, se retiró a un bosque profundo y lloró en voz alta. Y abrumado por el dolor, se entregó a muchas lamentaciones lastimeras. Y recordando a su amada Pratmavara, dio rienda suelta a su dolor en las siguientes palabras. ¡Ay! La delicada hermosa que aumenta mi aflicción yace sobre el suelo desnudo. ¿Qué puede ser más deplorable para nosotros, sus amigos? Si he sido caritativo, si he realizado actos de penitencia, si alguna vez he reverenciado a mis superiores, que el mérito de estos actos devuelva a la vida a mi amada. Y mientras Ruru se entregaba a estas lamentaciones por la pérdida de su novia, un mensajero del cielo vino a él en el bosque y se dirigió a él así. Las palabras que pronuncias, oh Ruru, en tu aflicción son ciertamente ineficaces, porque, oh hombre poderoso, alguien que pertenece a este mundo, cuyos días se han agotado, nunca puede volver a la vida. A esta pobre hija de Gandharva y Apsara se le han agotado los días. Por lo tanto, oh niño, no debes entregar tu corazón al dolor. Sin embargo, grandes dioses han provisto de antemano un medio para su restauración a la vida, y si tú lo cumples, puedes recibir de vuelta a tu Pratmavara. Y Ruru respondió, «Oh, mensajero del cielo, ¿qué es eso que los dioses han ordenado? Dígamelo todo, para que al oírlo pueda cumplirlo. Te corresponde a ti liberarme del dolor». Renuncia a la mitad de tu propia vida, en beneficio de tu novia. Y luego, oh Ruru, de la raza de Brigu, tu Pratmavara se levantará de la tierra. Oh, el mejor de los mensajeros celestes. De muy buena gana ofrezco una mitad de mi propia vida a favor de mi novia. Entonces, deja que mi amada se levante una vez más en su vestido y forma adorable. Sauti dijo. Entonces el rey de los Gandharvas, el padre de Pratmavara y el mensajero celestial, ambos de excelentes cualidades, fueron al dios Dharma, el juez de los muertos, y se dirigieron a él así. Si es tu voluntad, oh Dharmaraja, deja que la amable Pratmavara, la esposa prometida de Ruru, ahora muerta,
se levante con la mitad de la vida de Ruru. Y Dharmaraja respondió: Oh mensajero de los dioses, si es tu deseo, dejaré que Pratmavara, la esposa prometida de Ruru, se levante dotada con la mitad de la vida de Ruru. Sauti continuó: y cuando Dharmaraja hubo dicho esto, esa doncella de tez superior, Pratmavara, dotada con una mitad de la vida de Ruru, se levantó como de su sueño. Este otorgamiento por parte de Ruru de una parte de su propio tiempo de vida para resucitar a su novia, después condujo, como se verá, a una reducción de la vida de Ruru. En un día auspicioso, sus padres los casaron con gusto con los debidos ritos, y la pareja pasó sus días dedicados el uno al otro. Y Ruru, habiendo obtenido una esposa tan difícil de encontrar, hermosa y brillante como los filamentos del loto, hizo un voto para la destrucción de la raza serpiente. Y cada vez que veía una serpiente, se llenaba de gran ira y siempre la mataba. Un día, oh Brahmana, Ruru entró en un extenso bosque, y allí vio una vieja serpiente de la especie Dunduba, tendida en el suelo. Entonces Ruru levantó con ira su bastón, tal como el bastón de la muerte, con el propósito de matarla. Entonces Dunduba, dirigiéndose a Ruru, dijo: No te he hecho ningún daño, oh Brahmana. Entonces, ¿por qué me matarás con ira? Y Ruru, al escuchar estas palabras, respondió: Mi esposa, querida para mí como la vida, fue mordida por una serpiente, sobre lo cual hice, Osnake, un terrible voto, a saber, que mataría a todas las serpientes que pudiera encontrar. Por lo tanto, te golpearé y serás privada de la vida. Y el Dunduba respondió: Oh Brahmana, las serpientes que muerden al hombre son de un tipo muy diferente. Te incumbe no matar a los Dundubas, que son serpientes solo de nombre, sometidas como otras serpientes a las mismas calamidades, pero sin compartir su buena fortuna, con la misma aflicción, pero con diferente alegría. Las Dundubas no deberían ser asesinadas por ti bajo ningún concepto erróneo. Sauti continuó: y el Rishi Ruru, al oír estas palabras del arrepentido, y viendo que estaba desconcertado por el miedo, aunque era una serpiente de la especie Dunduba, no la mató. Y Ruru, el poseedor de los 6 atributos, consolando a la serpiente, se dirigió a ella diciendo: Dime completamente, Osnake, ¿quién eres tú así metamorfoseado? Y el Dunduba respondió: Oh, Ruru, anteriormente fui un rishi de nombre Sahasrapat. Es por la maldición de un brahmana que me he transformado en una serpiente. Y Ruru preguntó: Oh tú, la mejor de las serpientes, ¿por qué fuiste maldecida por un brahmana en ira? ¿Y hasta cuándo continuará así tu forma? El Dunduba dijo entonces: En tiempos pasados tuve un amigo llamado Kagama. Era impetuoso en su discurso y poseía poder espiritual en virtud de sus austeridades. Y un día, cuando estaba ocupado en el Agnihotra, hice una serpiente burlona con briznas de hierba.
y en un jugueteo lo asusté con ella y cayó desmayado. Al recobrar el sentido, ese asceta que decía la verdad y observaba los votos, ardiendo en ira, exclamó: Ya que has hecho una serpiente burlona para asustarme, tú mismo te convertirás en una serpiente sin veneno por mi maldición. Oh, asceta, yo conocía muy bien el poder de sus penitencias. Por lo tanto, con el corazón agitado, me dirigí a él así, inclinándome hacia abajo, tomando sus manos. Amigo, hice esto a modo de broma, para excitar tu risa. Te incumbe perdonarme y revocar tu maldición. Y al verme profundamente turbado, el asceta se conmovió y respondió, respirando caliente y fuerte: Lo que he dicho debe suceder. Escucha lo que digo y ponlo en tu corazón. Oh piadoso, cuando Ruru, el hijo puro de Pramati, aparezca, serás liberado de la maldición en el momento en que lo veas. Ya que eres el mismísimo Ruru y el hijo de Pramati, al recuperar mi forma nativa, te diré algo para tu bien. Y ese hombre ilustre y el mejor de los brahmanas luego dejó su cuerpo de serpiente y alcanzó su propia forma y brillo original. Luego dirigió las siguientes palabras a Ruru de poder incomparable. Oh tú, el primero de los seres creados. En verdad, La virtud más alta del hombre es salvar la vida de los demás. por lo tanto, Un brahmana nunca debe tomar la vida de ninguna criatura. Un brahmana debe ser siempre apacible. Este es el mandato más sagrado de los Vedas. Un brahmana debe estar versado en los Vedas y en Vedangas, y debe inspirar a todas las criaturas con la creencia en el Supremo. Debe ser benévolo con todas las criaturas, veraz y perdonar, y aun cuando es su deber supremo, retener los Vedas en su memoria. Los deberes del Kshatriya no son tuyos. Ser severo, empuñar el cetro y gobernar los temas propiamente dichos son los deberes del Kshatriya. Escucha, oh Ruru, el relato de la destrucción de serpientes en el sacrificio de Yanameyaya en días de antaño y la liberación de los aterrorizados reptiles por el mejor de los Dvayas, Astika, profundo en la tradición védica y poderoso en energía espiritual. Sauti continuó. Ruru preguntó entonces: oh, el mejor de los Dvayas, ¿por qué el rey Yanameyaya se empeñaba en destruir a las serpientes? ¿Y por qué y cómo fueron salvadas por el sabio Astika? Estoy deseoso por escuchar todo esto en detalle. El rishi respondió: oh Ruru, la importante historia de Astika la aprenderás de los labios de brahmanas. Diciendo esto, se desvaneció. Ruru corrió en busca del rishi perdido y al no poder encontrarlo en todos los bosques cayó al suelo, fatigado. Y pensando en las palabras del rishi estaba muy confundido y parecía estar privado de sus sentidos. Recobrando la conciencia, llegó a casa y le pidió a su padre que le relatara la historia en cuestión. Así solicitado, su padre le contó toda la historia. Así termina la sección llamada Pauloma del Adi Parva del bendito Mahabharata.